Recording is on. Vale, pues ya está. Pues vamos con ello. Vamos a empezar a hablar desde el punto de vista de lo que es la familia. Aquí yo he puesto 4 claves que deberíamos de tener en cuenta, con que al final estamos hablando dentro del contexto familiar, de qué hablamos cuando hablamos de familia. Esas 4 claves que aparecen ahí son algo bastante básico, ¿no? Y que seguramente todos y todas conocéis o interpretáis o identificáis de esa manera, pero no se nos puede olvidar nunca que la familia es esa parte, esa base de socialización primaria. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, estaba trabajando antes en una sesión con un chico adolescente y yo le preguntaba qué era para él la familia. Y el chico es bastante conflictivo y me ha dicho cosas como que una familia es un grupo de gente que se intenta apoyar entre ellos, pero que al final no tienen otra cosa que estar juntos porque no les queda otro remedio, tal cual lo he ido apuntando. Me dice, pero para mí una familia no tiene que compartir ADN contigo, sino con varias. Yo a veces estoy mejor con gente de fuera de mi familia que con mi propia familia, ¿no? Cuando trabajábamos el concepto de familia desde ese punto de vista, él lo que decía era que la familia no tiene por qué ser algo que se impone, sino algo que tú vas eligiendo. Y estaba de acuerdo conmigo en que es el lugar donde aprendemos, ¿no? Donde aprendemos a socializar y donde entendemos de qué va un poco el mundo, de qué van las normas sociales y nos va previniendo de muchas otras cosas a través de ese aprendizaje. Al final es el lugar, como pone ahí, donde nos vamos a ir formando y donde vamos a ir cogiendo pistas y claves para irnos desarrollando. Y aquí es en la parte donde me voy a centrar dentro del aprendizaje, es el lugar donde adquirimos nuestros repertorios de conducta. ¿Qué es esto? Pues el lugar donde aprendemos de qué van las cosas, aprendemos cómo poder ir funcionando de una forma siempre segura y de una forma sana y lo más estable posible, ¿no? ¿Me seguís bien hasta aquí? Vuelvo a veros otra vez, ¿sí? Vale, estupendo, qué bien, me encanta lo del dedito, me encanta. Bueno, pues vamos a empezar con esa parte de cómo poder generar una historia de aprendizaje positiva, ¿no? Desde el punto de vista que me poníais ahí, desde el amor en grande, ¿no? Os pregunto, y quiero que aquí vayáis aportando, ¿por qué creéis que aparecen comportamientos disfuncionales en la infancia? ¿Por qué aparecen este tipo de comportamientos o problemas en la infancia? Esta palabra así, disfuncional, es como que algo no funciona, ¿no? Pero ¿por qué aparecen estos comportamientos algunas veces, pues como ahí veis varios, ¿no? Rabietas, llantos, gritos? ¿Por qué creéis que aparecen este tipo de problemas a lo largo de la crianza? A ver si alguien se anima a aportar y compartir. Aquí a ver, yo quiero hablar. Yo creo que es creo que puede ser porque no se controla mucho las emociones, no sabemos cómo reaccionar en ese momento. Por lo menos los niños no saben cómo reaccionar en ese momento. Por una parte de gestión emocional, me dices entonces, Rafa. Sí. Rafael, que digo yo Rafa. Sí, bueno, llámame Rafa, me gusta que me llamen Rafa. Vale, Rafa, yo como voy a Rafael, pues digo, vale. Esa parte de gestión emocional me has dicho, principalmente de los niños. ¿Tiene también algo que ver con la parte que reciben los padres? ¿Cómo gestionan los padres esas emociones en ese momento? También por los niños y por los padres. También. Luego vamos a hablar un poco más al final desde el punto de vista de la familia, ¿no? De padres, porque creo que muchas veces centramos las intervenciones en los chicos y en las chicas y se nos olvida un poco más esa parte también vuestra de descarga. Ana quiere hablar. Yo creo que es por inseguridad. Inseguridad, Ana, explícame. Pues inseguridad porque, vamos, hablamos de los niños adoptados. Entonces, creo que siendo pequeños o siendo más mayores, contra más mayores una mochila más llena y contra más pequeños una mochila más pequeña. Eso está más claro que el agua. Yo tengo 2 hijas, una vino muy, muy pequeña y otra vino con un poquito más de edad, con lo cual la que tenía un poquito más de edad venía con unas rabietas que era increíble, o sea, no nos podía ver al padre y a la madre juntos, ni de la mano, ni nada de nada. Nada. Entonces, de yo creo que vosotros. Era inseguridad, de que, no sé, que devolverla de nuevo al orfanato, es que es lo que creo. Vale. ¿Tiene que ver en esto de las rabietas el tema de la edad en la que adoptamos? Yo creo que sí. Vale, Ana cree que sí. ¿Qué me decís el resto de familias? ¿Sí, no?
Yo creo que también depende de la mochila con la que viene. Da igual la edad. Vamos a hablar luego de la mochila, porque a lo mejor cuando luego os ponga al final una cosa sobre lo de la mochila, os podéis echar un poco las manos a la cabeza, pero yo creo que cuando terminemos la charla vamos a entender el sentido, porque se habla mucho en traducción de la famosa mochila que vamos cargando, y lo que a mí me interesa hoy es ver cómo podemos descargar esa mochila, porque siempre se habla de que la tenemos ahí, pero ¿qué podemos hacer las familias con eso, no? Entonces vamos a partir un poco desde ese punto de vista. ¿Por qué aparecen estos comportamientos? Pues yo creo que al final, para poder entender estas conductas disfuncionales, inflexibles, desadaptativas, como las queráis llamar en la infancia, tenemos que entender cuál es el funcionamiento habitual para saber qué está pasando y por qué se dan estas conductas. Es decir, tenemos que entender de qué va esto del aprendizaje para entender por qué aparecen estos comportamientos. Porque si miráis esas imágenes de esos niños, si yo les pregunto, ¿tú estás disfrutando haciendo esto y te apetece hacer esto? Estoy convencida de que muchos de ellos me dirían que no. Entonces, si desde fuera se está viendo ese sufrimiento, ¿por qué se mantiene ese sufrimiento? Tenemos que entender y conocer cuáles son los procesos básicos del aprendizaje, cómo se va gestionando este aprendizaje y por qué estos procesos se dan en cualquier tipo de conducta. Es decir, siempre que yo realizo un comportamiento, lo he tenido que aprender antes de alguna manera. Y si yo lo he ido otra vez luego duplicando, es porque en algún momento me ha servido para algo. En eso no sé si estáis de acuerdo conmigo. Perfecto, vale. Al final, toda conducta que sea desadaptativa, cuando estamos hablando de una rabieta, un enfado, cualquier cosa así, al final está sometida a los mismos procesos psicológicos básicos a los que están sometidas cualquier tipo de conducta, sea lo que os decía antes. Cuando entendemos un poco más en profundidad cómo funcionan estos procesos psicológicos, podemos entender, explicar y también tratar o trabajar con este tipo de problemas y modificar cualquier tipo de conducta, tanto adaptada como desadaptada. Es decir, cosas que ya están funcionando dependen de la base del proceso de aprendizaje, como cosas que ahora mismo no están funcionando bien también dependen de esa base de aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la clave de esto? Entender y conocer cómo se van asociando distintos estímulos y cómo vamos dando distintas respuestas. Por eso os decía que vamos a ir hoy como un poco a la base de ese aprendizaje y a partir de ahí vamos a ir construyendo. Por ejemplo, si hablamos del miedo infantil, ¿vale? Un miedo que pueda sentir cualquier niño o cualquier niña en la infancia. ¿Con qué va a estar asociado ese miedo? Normalmente con algún estímulo determinado. Y esta asociación se ha ido luego manteniendo porque se ha ido reforzando ese miedo. Por ejemplo, miedo a tener que dormir con la luz apagada. No puedo dormir con la luz apagada. ¿Eso es un miedo genuino que aparece o es que el niño ha aprendido ese miedo? No sé cómo veis esta doble realidad. A ver. No sé si alguien estaba diciendo algo, me aparecía aquí. No, ¿verdad? Cristina, Sí. yo pienso que hay algún componente aprendido o alguna causa que ha ocurrido, pero a veces yo pienso que se refuerza, de manera consciente o inconsciente, se refuerza ese miedo. Tengo la impresión. Depende de la importancia que le demos. ¿Quién refuerza? Si un niño tiene miedo a los perros, o un día porque un perro le ladró, y si los padres constantemente están diciendo, es que tiene mucho miedo a los perros, porque un día le hizo esto, esto y esto y esto, entonces ese miedo se va a reforzar. Y si no le das importancia... ¿Sabes qué pasa? Que al final este refuerzo lo que implica en el menor, hablando del miedo, por ejemplo, sería una evitación de ese miedo, ¿no? Y esa evitación poco a poco va a ir aumentando. Por lo tanto, lo que quiero que quede claro hoy es que tenemos que entender ambas partes, tanto la asociación que generamos entre estímulos, como cómo reforzamos ese tipo de asociaciones. Y hacia dónde nos vamos a centrar, ¿no? Pues vamos a ir con ello. A ver, vamos a poner este ejemplo. ¿Qué interpreta un niño o una niña al ver una bata blanca? ¿Qué puede interpretar un niño o una niña cuando ve una bata blanca? Creo que tenemos a un peque en la charla. Creo que le estaba viendo ahí. Enrique, tienes ahí a tu hijo, ¿verdad? Pues mira, no va a ver. ¿Qué tal estás? Vale, pues venga, le vamos a preguntar a él. ¿Qué interpreta él cuando ve una bata blanca? ¿Qué entiendes tú cuando ves una bata blanca? Los dos. Puede ser
femenino y masculino. Pues la bata la puede llevar un chico o una chica, ¿verdad? Sí, porque yo ya llevo una vez. Qué bien. ¿Y llevar una bata blanca es algo bueno o es algo malo? Es bueno. Es bueno, vale. Entonces tú lo interpretas como algo bueno. Sí. Estupendo, pues muchas gracias. Ha sido de mucha ayuda. Resto de familias, ¿qué puede interpretar un niño cuando ve, un niño o una niña pequeños, cuando ven una bata blanca? Pues que le van a pinchar. Que le van a pinchar. ¿Y entonces qué le va a generar eso? Esa sensación de me van a pinchar, esa anticipación. Pues que no va a querer ir a quien tiene una bata blanca. Pero tiene que haber un momento en el que a ese niño le pincharon por primera vez y generó esa conexión entre que el que tiene una bata blanca me puede pinchar. Eso no es algo que estamos sabiendo, ¿no? Pues ahí es a donde voy. El cerebro aprende al final por asociación qué cosas pueden resultar agradables y cuáles, por el contrario, pueden resultar horribles. Aquí os traigo el ejemplo. Me he ido al dentista, por ejemplo. Una peque tiene que ir al dentista. Llega allí, se encuentra con una dentista muy simpática, muy agradable, que la trata muy bien, ella está muy calmadita, pero cuando se tumba ahí en la camilla, pues llega y le pincha en la encía. Y el dolor es bastante agudo e insoportable. ¿Qué consecuencia tenemos? Pues la peque ahí llorando y pensando, seguramente la próxima vez pueda hacer la asociación de que la bata blanca se relaciona con algo desagradable, con ese pinchazo, con ese dolor que yo experimento. Pero ¿qué pasa? Imagínate que me apetece comer un helado, voy a la heladería y me encuentro con que la persona que me sirve el helado lleva una bata blanca también. Lo que consigo es un helado y, por lo tanto, una experiencia agradable. Es decir, el mismo estímulo, que era esa bata blanca, yo la puedo asociar con cosas totalmente diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Y esta frase a mí me encanta, que lo importante no es lo que pasa, no es lo que sucede, sino lo que yo me estoy contando que está pasando. Y a partir de aquí es donde tenemos que empezar a hablar. No es tan importante, claro que lo es, la experiencia previa que traigamos, todo lo que haya pasado antes, es importante conocerlo, validarlo, trabajarlo dentro de la casa, pero reformular todo aquel aprendizaje, ¿no? Lo maravilloso que tienen las bases del aprendizaje es que cualquier cosa se puede aprender y se puede desaprender para aprender cosas diferentes. Por lo tanto, no es tan importante lo que ha sucedido o lo que está pasando, sino cómo yo me estoy contando esto y cómo yo voy a integrar esta experiencia, tanto en los chicos y en las chicas como a nivel familiar también, ¿no? Cómo vamos a ir trabajando todo eso. De esto nos metemos ya de lleno en los procesos básicos de aprendizaje y conducta. ¿Qué es esto de los procesos básicos de aprendizaje y conducta? Pues es la base o la forma que tenemos de explicar el comportamiento y generan un nivel de análisis. Nos sirven para analizar ciertas situaciones y entender qué es lo que está pasando en la interacción que pueda tener el niño y la niña con el ambiente. Lo que llamamos técnicamente, os he puesto ahí el nombre, las contingencias. ¿Qué es lo que conocemos como refuerzos o como castigos? ¿Vale? Estos procesos de aprendizaje lo que consiguen es modificar la conducta, tanto para conductas más adaptativas como conductas más desadaptativas. Son procesos generales. ¿Qué quiere decir generales? Quiere decir que se dan en todas las especies. Me refiero, por ejemplo, si yo os preguntara, ¿un perrito puede aprender a hacer un truco, a sentarse y demás? Estaríais de acuerdo conmigo, seguramente. Pues quiere decir que el proceso básico de aprender se da en todas las especies, en todas las culturas y en ambos sexos. No hay diferencia, ¿vale? Es un proceso general, es un proceso global. ¿Para qué nos sirven estos procesos de aprendizaje, estos procesos básicos? Porque explican procesos más complejos. Esto sería la base. Por eso os decía que para este primer taller hemos querido empezar por aquí, por cómo funcionan este aprendizaje realmente, para luego, a partir de aquí, ir explicando otra serie de cosas e ir construyendo, ¿no? Al final, podemos asociar castigos o recompensas con nuestra propia experiencia, que no es otra cosa que aprender de lo que ya hemos experimentado o lo que hemos ido viviendo en otras épocas o en otros escenarios de nuestra vida. Por ejemplo, si yo toco un cable pelado, me va a dar corriente. Si me baño con agua fría, me voy a resfriar. Si hablo muy fuerte, me van a llamar la atención y así sucesivamente. Vamos entendiendo que si yo hago algo, eso tiene unas consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Que es súper importante la forma en la que yo interactúo con mi ambiente. Mirad, ahí tenéis, por ejemplo, dos imágenes diferentes en las que se ve al chico, al niño alejándose, despidiéndose de su padre y en la siguiente imagen al chico sonriendo.
¿no? Si lo veis de esa manera. ¿Qué se estaría, por ejemplo, aprendiendo aquí? Pues algo como es el lenguaje social o la conducta social de que cuando yo llego o cuando yo me voy tengo que saludar al otro. Es importante que eso se haga a partir de esa interacción que se ha ido realizando con ese ambiente. Este niño, poco a poco, ha ido aprendiendo que es bueno, al despedirme, pues de hacer así con la mano o saludar a otra persona. ¿Qué conseguiré esto? Que poco a poco, por eso antes me hablabais en el gráfico este donde hemos ido poniendo cada una, las palabras que identificábamos con el aprendizaje positivo, me habéis puesto como una de las características la constancia, ¿no? Hay que repetir muchas veces este tipo de conductas para que al final el niño termine saludando por sí mismo, termine interiorizando esa conducta. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunas ocasiones, cuando ya nos centramos, por ejemplo, en adopción, cuando los niños, las niñas, cuando los chicos, vienen de otros entornos donde nosotros, evidentemente, no hemos estado ahí, no conocemos tampoco, no tenemos mucha información, ellos también han ido aprendiendo cosas por sí mismos, ¿no? Entonces, al final, si el niño crece durante cierta cantidad de años, durante el tiempo que sea, da igual, dentro de ese ambiente, donde cada vez que él genera un tipo de comportamiento, un tipo de conducta, aparece un refuerzo ante esa conducta, pues probablemente si esto se va dando de una forma más sistemática, si esto va pasando poco a poco con el tiempo y no hay otros lugares, otros espacios donde al final el niño pueda ver si eso que está haciendo está bien o mal y si tiene una funcionalidad, sirve para algo o no, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene más capacidad, no hay más información dentro de ese repertorio conductual, podríamos decir, y él interpreta que eso es algo normal y que eso es algo que se debe hacer. Os traigo este ejemplo, mirad, de los niños con las piedras, porque me recuerda mucho a un caso de una familia donde tuvieron una triple adopción y cuando los pequeños llegan, el pequeño era más bebé, pero la mayor tenía 7 años y el del medio creo que eran 4 y medio, 5 años. Entonces ellos en el orfanato donde estaban jugaban a tirar piedras, jugaban a tirar piedras entre ellos como si fuera una pelota, ¿no? Jugar con ello. Entonces para ellos era lo que ellos habían ido aprendiendo y lo que se había ido reforzando dentro del entorno, era lo que todos los otros niños hacían. Cuando ellos llegan aquí, empiezan a ir al cole y empiezan a interactuar con otros niños allí, lo que nos encontramos es con esto, con que tirar piedras es algo que aquí no se puede hacer, es algo que está mal hacer, que puede tener unas consecuencias negativas, como por ejemplo romper un cristal. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el niño interactúa, cuando estos niños interactuaban con ese cole, con esos niños tirando esas piedras y lo hacían de otra manera a lo que ellos esperaban y no pasaba lo que ellos querían, ¿no? Pues que era fomentar un juego y pasárnoslo bien, pues al final lo que suelen experimentar es esa frustración que genera estados de cabreo, de ira, de rabia, desagradables, que al final que van a ir haciendo distanciarse un poco de las personas que hay en ese ambiente y que la probabilidad que yo tengo de aprender eso vaya disminuyendo. ¿Me seguís bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Vale, fenomenal. ¿Cómo veis esto que he ido contando? No sé si se entiende, alguna duda, porque me gustaría que me fuerais dando feedback y que fuerais aportando también vuestra propia experiencia o cómo veis vosotros esta realidad del aprendizaje. No sé si alguien se anima. Esto es como cuando el profesor en clase decía, tú, te toca a ti, te sientes ahí como súper intimidado de que te toca, tampoco quiero que sea eso, pero sí que os animéis a ir compartiendo porque puede ser que yo diga algo y diga, yo no estoy nada de acuerdo con esto que está diciendo y quiero dar mi visión o la realidad que yo estoy viviendo y yo encantada de que sea así. ¿Vale? Hola. Hola, ¿quién me habla? Yo, Enrique. Qué bien, venga, cuéntame, Enrique, qué gusto oírte. Yo quería indicar que el aprendizaje, cuando digamos somos esponja. Eso es. Y estamos aprendiendo, cuando lo aprendemos adecuadamente, todo va muy bien. El problema, que ya no lo veo tan sencillo, es cuando la esponja ya está empapada, el proceso es escurrirla, secarla y otra vez volverla, digamos, a normalizar. Y es un trabajo arduo.
Estamos de acuerdo todos y todas en que es más fácil aprender algo que desaprender algo y volver a aprender algo diferente. En eso espero que estemos todos y todas de acuerdo. Es mucho más sencillo cuando yo aprendo algo por primera vez que cuando tengo que interpretar o tengo que reconocer que eso es algo que ya no puedo hacer o que no está bien hacer, por lo que sea, y tengo que aprender algo totalmente diferente. Ahí es donde más costo nos encontramos y donde os encontráis muchas veces con mayor dificultad. Cuando ya hay ciertos aprendizajes que vienen establecidos, tener que volver a reconstituir es como, no es empezar de cero. Muchas veces me dicen las familias, Cristina, es que no es empezar de cero, es que es como ir no sé cuántos pasos para atrás para otra vez empezar el camino, ¿no? Y puede generar sentimientos de agobio o de frustración también a nivel familiar. Estoy de acuerdo contigo, Enrique. Vale, fenomenal. Pues vuelvo a poneros la presentación. ¿Qué pasa? Que al final posibles problemas en el futuro pueden traer este tipo de conductas. Podemos encontrarnos con posibles problemas en el futuro. Por eso es tan importante abordar este tipo de problemas en la infancia, porque al final lo que estamos haciendo, y esto es importante, es prevención en salud mental en población adulta. Al trabajar sobre conductas y sobre aprendizajes y sobre la base del aprendizaje y entender cómo funcionan estos procesos, lo que vamos haciendo poco a poco es prevenir problemas a largo plazo, que luego no tengamos mayor complicación. Vamos a hablar brevemente del aprendizaje asociativo. No quiero daros tampoco aquí una clase de psicología del aprendizaje, ni mucho menos. Además, seguramente muchos y muchas de vosotros ya conocéis esto, ¿no? Pero al final, ¿qué es el aprendizaje asociativo? Pues realizar una asociación. Al final, nuestro cerebro realiza una conexión entre dos o más elementos y aprende y reacciona la persona ante dicha relación, ¿no? Por ejemplo, la siguiente trama. Tenemos ahí una mamá que le está dando el pecho a su hijo, que le está dando el pecho al bebé, y esto lo que conlleva, esto sería un estímulo incondicionado, por eso pone ahí, pero bueno, al final lo que sería es algo que no se había condicionado antes, simplemente el bebé al ponerse sobre el regazo de su madre se calma, y la respuesta que tenemos ahí en la primera viñeta es que consigue dormir. Y luego en la segunda línea, si veis en esta parte de aquí, vemos un perfume, vemos unos perfumes, que esto sería lo que nosotros llamaríamos un estímulo neutro, sería algo que tiene una carga neutra, que no tiene importancia ni positiva ni negativa. Este estímulo neutro en el bebé no genera ningún tipo de respuesta, porque al final es un olor más, él no lo identifica con nada. Pero si juntamos que ese perfume es el que lleva la mamá cuando le está dando el pecho o cuando está abrazando al niño, entonces esa asociación de esos dos estímulos conlleva la respuesta de que el bebé se calma, todavía respuesta incondicionada, porque se está calmando gracias a que está en el regazo de su mamá. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que un estímulo que era previamente neutro, como era ese perfume, al final se termine condicionando y tengamos que cuando el bebé, por ejemplo, huela ese perfume pues sobre la sábana o en la almohada, que se lo aplique la madre, por ejemplo, el propio olor del perfume termine calmando al bebé y genere la respuesta de que este bebé pues termine descansando, que termine durmiendo. Ese sería ese primer tipo de aprendizaje que se nos queda un poco corto, ahora vamos a ver por qué. Y en segundo lugar vamos a hablar hoy del aprendizaje operante, que sería el aprendizaje que estudia la conducta voluntaria y ve qué conductas tienen más probabilidad de aparecer en el futuro y cuáles menos. ¿A partir de qué? A partir de las contingencias, los famosos refuerzos y castigos. ¿Qué tiene esto que ver? Pues al final va un paso más allá que este aprendizaje, que el asociativo, y este ya se mete en las consecuencias de la respuesta. Vale, esto que estoy haciendo, ¿qué consecuencias puede tener? Puede tener consecuencias positivas, consecuencias negativas, me puede hacer bien, me puede hacer mal, y a partir de esas consecuencias es como vamos aprendiendo. Se centraría en estos tres puntos. En primer lugar, estaría el punto de los antecedentes, de lo que sucede antes, de que yo emita una conducta, de que yo hago un comportamiento, que sería la parte del medio, y qué consecuencias tiene este comportamiento que yo hago ante este antecedente que se me plantea. Aquí veríamos una tabla, he intentado simplificarlo lo máximo posible sobre cómo funcionan estas contingencias. Lo he dividido en estos dos grandes bloques, la parte de reforzamiento y la parte de castigo. Cualquier reforzamiento siempre va a aumentar la probabilidad de que algo suceda y cualquier castigo va a disminuir la probabilidad. Un refuerzo positivo sería la presencia de un evento posterior a la conducta que aparezca, y el refuerzo negativo que no esté que haya esa ausencia de evento, ¿no? Que no aparezca ese evento.
Si nos centramos en castigo, un castigo positivo sería la presencia de un evento posterior a la conducta negativo, sería un castigo, y el castigo negativo sería que no aparezca algo malo después de que se haya emitido esa conducta. No me quiero centrar mucho en esto porque estoy casi convencida de que todos y todas esto lo habéis escuchado alguna vez. No sé si así ha sido. Sí, ¿verdad? Vale, no quiero daros aquí una masterclass de conducta, de aprendizaje y demás, simplemente quiero que quede un poco clara la base, que era el objetivo que teníamos. Hasta aquí bien, entonces, ¿no? ¿Se entiende cómo funciona este proceso de aprendizaje? Aquí yo os quería plantear una cosa ligado a donde vamos a pasar ahora, hacia el punto 2, que son las emociones como orientación motivacional, cómo funcionan las emociones. Os voy a lanzar una pregunta. Mirad, vuelvo a veros otra vez. Con esta situación que estamos viviendo ahora, llevamos todos y todas muchísimo tiempo sin viajar, sin poder visitar en muchas ocasiones a familiares, sin poder tener un encuentro agradable con personas a las que queremos. Y seguro que todos y todas echáis algo de menos en este momento en el que estamos. Quiero que penséis por un momento en un lugar al que hayáis ido varias veces de visita y que os encantaría volver otra vez, si pudierais. Y me encantaría que escribierais el nombre del sitio en el chat. Algún hotel, restaurante, una playa, a la montaña, al pueblo de no sé dónde, donde sea, algún sitio donde os encantaría poder volver si ahora mismo pudierais hacerlo. Escribirlo por el chat. La playa, Peñíscola, qué bien. Al pueblo, la casa de mi tía, la playa de Tengrandín en Noja, a Calpe. Teníais que ver las caritas que tenéis ahora, seguro estáis escribiendo. A los campos de refugiados saharaui, muy bien, Beatriz. Tenéis unas caritas de felicidad ahora mismo. A la playa, a Madrid a pasar el día, fíjate que lo tenemos ahí tan cerca y estoy aquí al ladito. ¿Verdad, Puri? Y que hemos ido un montón de veces y que no podemos ir ahora, es horrible. Bueno, claro, fíjate, hasta porque veo aquí destinos mucho más lejanos, pero fíjate. Nada, no, añoro esto, lo más cercano. Vale, ahora quiero que penséis por qué queréis volver a ese sitio, por qué os encantaría volver otra vez allí. Quiero que penséis el por qué. ¿Lo tenéis claro? Y me encantaría que lo pudierais escribir. ¿Por qué? Una frase breve. Entiendo que es mucho más complejo, pero una frase cortita de por qué os gustaría volver allí. Familia feliz, muy bien. Eso es, así, conceptos. Reencuentro y paz. Le encanta a mi hija y a nosotros porque recuerda cosas buenas, por los recuerdos. Allí me siento en paz. Disfrutar con mi pequeña fue nuestro primer viaje, qué bonito. Me aporta relajación en familia para ver a los amigos y pasear por el centro. Fui muy feliz allí, disfruté muchísimo. Muy bien. Toda la familia lo desea y abrazos. Vale, y ahora quiero que me pongáis una emoción, solo una palabra, una emoción, por la cual queréis volver otra vez allí. Alegría, amor, felicidad, alegría, calma, nostalgia, calma, añoranza, muy bien, felicidad, calma y felicidad, alegría. ¿Cuántas veces has repetido alegría? Unas cuantas, ¿verdad? Muy bien. Mirad, hemos hecho como el ejercicio positivo del día. Si os veis las caritas, a los poquitos que os veo ahora mismo en las caras, la sonrisa que tenéis, cómo ha ido cambiando, ¿no? Esto es lo que os quiero transmitir con esto de la importancia que tienen las emociones como orientación hacia la motivación dentro del aprendizaje. No creo que nadie de vosotros quiera volver a ningún sitio donde lo ha pasado mal, donde ha tenido una experiencia desagradable. Siempre que conectamos a través de la motivación, siempre es porque hemos tenido una experiencia agradable. Yo siempre digo una cosa, no sé si vais a estar de acuerdo conmigo. Para mí, o la forma que yo tengo de entender las emociones, es que las emociones no son ni buenas ni malas. Yo entiendo las emociones como necesarias. Me explico. Sentir tristeza, claro que yo si pregunto a alguien, ¿tú quieres estar triste? No creo que nadie me diga, sí, me encanta. No.
Te va a decir, pues no, no lo prefiero, claro que no. ¿Tú quieres estar alegre? Sí, me encantaría. ¿Quieres estar cabreado? Nadie le apetece estar cabreado. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces necesitamos estar tristes, necesitamos estar enfadados. Otras veces sentimos vergüenza porque es una emoción también primaria, otras veces nos sorprendemos. Yo considero que las emociones en sí no tienen esa carga ni positiva ni negativa, sino que hay emociones más agradables de sentir, como puede ser, por ejemplo, la alegría, la calma, la ternura, y emociones mucho más desagradables de sentir, como la tristeza, el asco o la vergüenza, por poneros un ejemplo, ¿no? Pues a partir de ahí tenemos que partir. Muchas veces intentamos trabajar, educar o aprender evitando o intentando dejar a un lado que no está ahí el sufrimiento, las emociones más desagradables, intentando evitar esa tristeza, como si no estuviera ahí, ¿no? Intentamos como echarlo para atrás y que no parezca que todo sea positivo y que todo vaya bien. Cuando muchas veces lo que tenemos que intentar hacer es dar un paso hacia detrás y plantearnos estas situaciones de aprendizaje desde el punto de decir, bueno, esta es una realidad, estas emociones desagradables están aquí o en algún momento de la vida de mi hijo han estado presentes. Y a partir de aquí yo puedo empezar a construir esa nueva historia de aprendizaje, a partir de lo que él ha sentido y de lo que yo también estoy pudiendo sentir en este momento. Por lo tanto, lo más importante sería primero reforzarlo. Si yo os pregunto cuál es el elemento que consideráis más importante dentro de la motivación para que a mí me motive algo, ¿cuál pondríais? Por ejemplo, ¿por qué vais a trabajar todos los días? ¿Por la motivación de tener el sueldo a final de mes, que puede ser una motivación totalmente válida, o por la motivación de que ese trabajo os gusta, os hace sentir bien y estáis cómodos en ese trabajo? Sería esa, ¿no? Por las dos, me dice Beatriz. Muy bien. El resto, que alguno, bueno, depende de la situación en la que os encontréis ahora mismo cada uno. Las dos, muy bien. Vale, estupendo. Las dos también me dice por aquí Enrique, fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Que lo más importante, el elemento más importante de la motivación es la forma en la que nos sentimos emocionalmente en una situación determinada. Eso es el elemento principal de la motivación. Lo que nos motiva a volver a replicar un comportamiento es la forma en la que esa situación nos hizo sentir o ese momento nos hizo sentir. Hay una conexión en psicología entre tres grandes conceptos que por un lado es el pensamiento, por otro lado sería la emoción y por otro lado sería la conducta, lo que hago. ¿A quién le ponéis el 1, a quién le ponéis el 2 y a quién le ponéis el 3? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes, el pensamiento, la emoción o la acción? A ver, ¿cuál sería la conexión? ¿Qué hacéis primero? ¿Primero pensáis, luego os emocionáis y luego actuáis? ¿Primero actuáis, luego pensáis y luego os emocionáis? ¿Cómo hacéis esta transición? ¿Quién se anima? A ver, Rafa, te veo así como pensativo. Cuéntame. Estoy pensando, sí, cómo lo hago. Pues yo especialmente, no sé. Tendría que pensarlo. Si primero es el pensamiento, luego la emoción y luego la acción. Es complicado. Depende también de las situaciones. Hay situaciones a lo mejor que primero viene la emoción, luego reaccionas y luego lo piensas. Y otras veces lo piensas mucho, reaccionas y luego te emocionas. O sea, es que depende también. Yo creo Rafa, ¿Perdona? Es que me con tu micro. Ahí. No estás en psicología. Que si no he estudiado psicología, empecé el primer curso. Pero Pues mira, es que tiene que ver con la acción. Eso es, muy bien, Rafa. Rafa nos lo ha dicho, nos ha soltado la pista. El pensamiento, la emoción y la acción no tienen un orden lógico. Yo primero no hago una cosa, luego hago otra y luego la tercera. Tiene que ver con la situación en la que me encuentro. Habrá momentos en nuestra vida en la que seamos a lo mejor más reflexivos, más reflexivas. Primero pensemos en determinada cosa, en hacer una toma de decisiones, actuemos y a lo mejor luego vemos las consecuencias de esos actos. Otras veces somos mucho más impulsivos y el pensamiento aparece al final como el remordimiento que hablamos algunas veces, ¿no? Es importante tener en cuenta que pensamiento, emoción y lo que hago están conectados, pero de forma bidireccional. No tienen un orden lógico, no hay una conexión objetiva. Sí es verdad que cada uno de vosotros, si os analizáis, veréis que hay momentos en vuestra vida en la que actuáis de una manera u otra o que tenéis tendencia, ¿no? Hay personas que son como mucho más reflexivas y tienen esa tendencia.
Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos en un momento de educación, cuando estamos educando a otro, que muchas veces nos quedamos simplemente con la conducta, con lo que está haciendo y obviamos lo que ese niño, esa niña está sintiendo y lo que está pensando en ese momento. Y nos olvidamos de que esas 3 cosas están condicionadas por la situación en la que estamos viviendo, en la que está viviendo ese menor. Si yo vengo de una situación donde se me ha tratado mal, donde lo he pasado mal, donde he sufrido, mi pensamiento, lo que yo siento y lo que yo hago va a estar asociada a esa situación. Cuando en mi vida se me vuelva a presentar otra vez una situación parecida, mi repertorio conductual, lo que yo he aprendido es que ante esa situación tengo que pensar, tengo que sentir y tengo que actuar de una manera determinada. ¿Cuál sería el trabajo desde el aprendizaje positivo que tendríais que hacer desde las familias? Desconectar esa conexión que se ha creado en torno a esa situación, hacerle ver a los niños, a las niñas, a vuestros hijos que esa situación ya no es tal, que ese peligro ya no está ahí y poco a poco ir haciendo un moldeado, ir moldeando poco a poco ese entorno que se ha ido creando. Esto no es algo sencillo, es algo que cuesta porque al final sobre las bases del aprendizaje vamos a construir ciertas reglas. Por un lado, los niños van a aprender reglas que son aprendidas, que nos van enseñando y al final, pues por ejemplo, reglas verbales. No te sientes ahí, eso no se come, eso no se coge, saluda a no sé quién, llama a fulanito, hace esto, ¿no? Al final, cosas que vamos aprendiendo y que ellos van entendiendo que, pues, qué es lo que tienen que hacer, que se tienen que comportar de una manera determinada, de una forma o de otra. Esas serían las reglas que van aprendiendo y por otro lado tenemos las reglas que van construyendo, que es el propio aprendizaje interior que ellos van generando. Son reglas que generamos nosotros mismos, nosotras mismas, a partir de cómo vamos interactuando con el ambiente. Por lo tanto, no todo es aprendido. Hay una parte que es aprendizaje y otra parte que nosotros vamos construyendo y vamos viendo nuestra propia parte de realidad. Me da igual que sea construido o que sea aprendido el aprendizaje, sea el aprendizaje del tipo que sea, si el niño sigue la regla y no pasa lo que él espera, va a experimentar malestar. Eso va a pasar siempre. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta tanto los aspectos cognitivos del pensamiento como los aspectos emocionales. Es imposible que tengamos en cuenta un aprendizaje positivo sin centrarnos en cómo se encuentra nuestro hijo o nuestra hija, en cómo se siente, en facilitarle el que hable a partir de la emoción es básico y a partir de ahí podremos empezar a construir ese aprendizaje de la forma más asertiva posible. ¿Se me sigue de momento? ¿Vais siguiendo bien? ¿Sí? ¿Dudas? Lo que vayáis, irme diciendo, porfa. A ver si se va levantando por aquí. Vale, estupendo. Continúo con la parte de desafío y oposición. Vamos a hablar ahora de la importancia que tiene el contexto familiar para realizar un buen trato. Yo voy a preguntar una cosa. ¿Vosotros pensáis que las experiencias negativas de los primeros años de vida causan daños irreparables? Y quedaros con esa palabra, irreparables. Ponerme sí o no por el chat. Aquí hay mucha cara de duda, ¿eh? Veo... Ana y Jesús me dicen que no. Son los primeros que se han atrevido a contestar. Paqui me dice que no. El resto se lo está pensando un poquito. Beatriz, te veo ahí un poco de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Creo que no. Con mucho trabajo se puede reparar. Muy bien, Enrique. Eso es. No es irreparable, me dice Mari Carmen. Beatriz, las dos. Te veo ahí que enfoca las dos. Ahí bien. Vale. En general habéis puesto todos que no, algunos que sí. Enrique me ha dado ahí una clave muy importante, con mucho trabajo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Y Beatriz está ahí en la dualidad de decir no sé si sí, no sé si no. Vale. A ver, en principio ha resultado determinante por varias investigaciones que se han ido realizando en este aspecto ya más a largo plazo, de ir evaluando con el paso del tiempo, que las experiencias negativas de los primeros años de vida no tienen por qué causar daños irreversibles, no tienen por qué. En los niños, sobre todo, y esto es lo más importante, si encuentran una familia que esté 100% comprometida e implicada, que mejore la situación de la que vienen o el daño que han podido sufrir y que además tenga ese factor de protección, que sea ese lugar seguro al que acudir. Por lo tanto, esa primera experiencia traumática dentro del aprendizaje que ellos han generado no tiene por qué, habría que ver cada caso en individual, pero no tiene por qué causar un daño irreparable o irreversible.
con un buen contexto familiar, con un buen contexto de protección, con un entorno donde se favorezca una situación de cuidado y donde nuestros hijos, nuestras hijas, vuestros hijos, vuestras hijas puedan encontrarse seguros, se puede ir reparando poco a poco. Las experiencias negativas que se van teniendo en la infancia, que vamos teniendo en la infancia, van poniendo en marcha una serie de sucesos mediante un encadenamiento. Me pasa algo malo, asocio que lo siguiente puede ser algo malo, esto me hace pensar que esta otra cosa que me va a pasar va a ser algo también negativo y pueden llegar a causar problemas en la vida adulta. Sin embargo, si las circunstancias mejoran, si ese encadenamiento de situaciones se corta, si tengo un contexto familiar sano, estable, donde se me cuida, donde se me protege, donde se facilita mi aprendizaje y donde se me va acompañando en ese sentido, pues el trayecto que va a realizar esa persona también va a ir mejorando, va a hacer que esté cada vez mejor y que poco a poco podamos ir construyendo una historia de aprendizaje mucho más adaptativa. Voy a poneros esto porque, a ver, para que lo podáis ver. ¿Qué pasaría? Que la adopción reduce de forma importante el riesgo de desajuste que podría haber en la historia preadoptiva. Entonces, sabéis que es un mecanismo de protección, que es el mayor mecanismo de protección que tenemos para la infancia y siempre va a reducir el impacto de este primer daño en la primera parte de la vida, ¿no? Importante, no radica en la edad de la adopción, sino con la acumulación de experiencias adversas que se han ido manteniendo. Ahí lo pone, lo significativo tiene que ver con la acumulación de esas experiencias, no tanto con la edad que tiene el menor. Y aquí está el trabajo que os toca a las familias y es entender esas experiencias para ajustarse a las necesidades de tus hijos. Yo siempre digo que el trabajo tiene que ser como un traje a medida, ¿no? Hay que diseñar un traje a medida para cada niño, para cada niña y ajustarnos a las necesidades que tengan. No podemos generalizar cualquier concepto de aprendizaje o a nivel emocional, sino centrarnos en qué es lo que le está pasando a mi hijo, qué es lo que le está pasando a mi hija, cómo puedo ayudarlo. Esto lo veis muy bien los que tengáis varios hijos, las diferencias que aparecen entre uno y entre otro. Aquí os traigo algunas frases que quiero iros leyendo y quiero que me digáis si os sentís identificados o identificadas con ellas. A esta las he llamado cambio drástico. Primera, cambio drástico que puede traer la adopción a nuestras vidas. La primera, ya nada ha vuelto a ser como antes. ¿Os sentís identificados con esta? Ya, desde que soy papá, desde que soy mamá, ya nada ha vuelto a ser como era antes. Ahora vivimos volcados en nuestro hijo y sin apenas tiempo para nosotros. ¿Cómo veis esta? ¿Sí? ¿No? Uy, qué risitas hay por ahí. Perdona, Cristina. Sí, Beatriz. Cristina, que quiero decir que son cosas que no solamente se nos plantean a los padres adoptivos, sino a cualquier padre, que yo creo que... Eso es lo que iba a ir. Eso, que cambia todo, ¿no? En mi casa, pues durante mucho tiempo éramos mi marido, Carlos, mi perrita y yo, y había silencio en casa, salvo Pepa, que alguna vez era la que ponía el ruido en casa, había silencio. Ahora el silencio no existe. Entonces, bueno, pues yo creo que es lo que les pasa a todos los padres. Eso es. Cualquier entrada de cualquier cosa novedosa en un entorno siempre va a traer un cambio y va a hacer que nada vuelva a ser igual que antes. Nuestra vida no es la misma ahora que en febrero del año pasado, por ejemplo, ¿no? Pero, Cristina, dime. Yo me ha venido a la cabeza que no es como antes, pero es mucho mejor. Eso pienso es. yo, en cualquier circunstancia de estas, vamos, es así natural. A veces os voy a ir poniendo frases, biológica. os voy a ir poniendo frases que se quedan como mucho en lo negativo y lo que yo quiero es que me ayudéis a irlas reconstruyendo hacia un punto de vista un poco más adaptativo para que podamos irlas integrando. Por ejemplo, estamos todo el día corriendo de un sitio para otro. Que está eso sí. A veces. Es así, trae como más prisa todo esto y hace que vayamos más rápido, ¿no? Cuando empiezan las actividades extraescolares ya no digamos, una locura. Ya vas a contrarreloj todo el día, ¿no? Todo el día. Vale. Pero algo bueno ha traído la pandemia, que es que las extraescolares sí. ya ahora mismo no caen. Bueno, algunas empezamos ya. Algunas han ido yendo. Yo sigo quitando.
Una frase que yo creo que englobaría este cambio drástico del que estamos hablando en el aprendizaje que vosotros traéis de antes y el nuevo aprendizaje familiar es vaya cambio, ¿no? Sería esa la frase, lo que me decíais antes. Claro que todo cambia, que toda la rutina cambia, pero un cambio en positivo, o me lo estáis contando como un cambio en positivo, ¿no? Claro que es un cambio drástico y claro que al final es un cambio por el que todas las familias pasan, pero al final... cuando hablamos de adopción o cuando estaba hablando antes con vosotros, cambios que otras familias a lo mejor han tenido que ir viviendo, familias biológicas me refiero, en 3 o 4 años, como familia adoptiva, como padres o madres adoptivas, os ha tocado asumirlo de golpe, esos cambios muchas veces y sin pausa, como sin tregua. Por eso tenéis la sensación como de que esos aprendizajes han sido, claro, a contrarreloj, muy rápido, ¿no? Porque ese periodo de adaptación, de ir paso a paso, que en otros casos, en el caso de familias biológicas que me estáis hablando antes, sí que sucede, aquí no se da esa tregua. Entonces, lo que hay que intentar es, cuando estamos en ese proceso, que al principio cuando os habéis ido presentando, me ibais contando cada uno, dando vuestra devolución del momento en el que estabais y cómo os encontrabais, daros un poco de tregua y de reposo también, ¿no? Muchas veces de parar, pensar y decir, a ver, ¿cómo lo estoy haciendo? Y también alguna vez daros una palmadita en la espalda y decir, pues bueno, estoy haciendo lo que puedo y lo estoy intentando y tan mal tampoco lo estoy haciendo en muchos casos, ¿no? Daros esa tregua y daros también ese apoyo dentro del aprendizaje. Voy a hablaros ahora del empeoramiento, de cuando hay un empeoramiento y algunas frases típicas que escuchamos algunas veces dentro de la consulta, a ver si os sentís identificados con algunas de ellas. Por ejemplo, no avanzamos, ahora se porta mucho peor que al principio. No sé si os sentís identificados con ella. ¿Sí o no? No, sí, vale. Así no y así sí, que si no me lío. Así no y así sí, ¿vale? Esta algunas veces la escuchamos. No avanzamos, ahora es peor que cuando vino al principio. Esta la escuchamos alguna vez. Otra. Mi hijo o mi hija se muestra arrogante y con una chulería asombrosa. Ahí veo ya algún dedito así, ya vamos levantando algunos. Pichi, picha, me dice así Beatriz, vale, va cambiando un poco la cosa por ahí. En cuanto se le lleva a la contraria, explota. Uy, Enrique, qué soplío me has dado ahí, ¿eh? Así, has resoplado. Ahí. Parece que nos están echando un pulso y que lo quiere ganar. Parece que me está echando un pulso y que lo quiere ganar. Ahí sí. Antes no era así. Ahora asume los castigos con una arrogancia. Yo quiero decir que estas cosas que nos estás diciendo, por lo menos en lo que a mí me respecta, no siempre. Es a veces o puntualmente o en determinados momentos en los que él está más débil emocionalmente, no sé. Muy bien, Enrique. Parece que te has venido a hacer las diapositivas conmigo cuando las estaba preparando. Esa es la clave. Mirad, al final yo creo que estas señales de empeoramiento, que os iba diciendo esa frase, que se pueden identificar como un empeoramiento, muchas veces lo tenemos que ver como una señal de mejora. Me explico. Al principio, cuando empezamos a tener el primer contacto como padres o como madres con vuestros hijos y con vuestras hijas, muchas veces lo que podemos vivir al principio es como una especie de luna de miel. Muchas familias dicen al principio, no, está todo súper bien, nos hemos adaptado muy bien, estamos todos súper contentos, las niñas están fenomenal o los niños están estupendos y todo bien. Esto es el caso que se da en algunas veces y los problemas luego van apareciendo. Yo le explico siempre esto como una especie de relación, cuando tú estás empezando una relación afectiva con alguien, en el que tú te muestras de la mejor manera posible y tú quieres gustar a la otra persona, ¿no? Vosotros cuando conocisteis por primera vez a vuestros hijos y a vuestras hijas, vosotros queríais encantar a vuestros hijos y a vuestras hijas y ellos de alguna manera también querían encantaros a vosotros, ¿no? Como que todo cuadrara y que todo fuera perfecto, pero la vida no es eso, luego se va complicando y van apareciendo muchas otras cosas. Entonces es cuando empezamos a ver que estos empeoramientos o que lo que aparentemente es empeoramiento es que cada vez está peor o que ahora hace cosas, ¿no? Y empezamos a utilizar términos totalitarios, como el siempre, el nunca hace lo que le digo, es que pasa de todo, esos términos totalitarios que hacen mucho daño. Y ahí es donde iba Enrique con lo que estabas diciendo, y es que al final tenemos que pensar que pueden ser momentos muy duros, desconcertantes e intensos, pero que son momentos.
al final no hay una familia que esté las 24 horas completas con una discusión abierta, ¿no? Tienen que ser momentos que al final hacen que engloben ese malestar y que pensamos que llevamos todo el día así o que esto es insostenible o que qué complicado es lo que estamos viviendo, pero tenemos que centrarnos en que son esos momentos muchas veces puntuales de malestar. También hay que hacer acopio de paciencia, no nos queda otra, y a la hora de poder acoger este tipo de empeoramiento desde el punto de vista del aprendizaje hay que manifestar firmeza a la hora de llevar este tipo de conductas en vuestros hijos y en vuestras hijas, pero mostrar también calidez al mismo tiempo, a la vez, y controlar también la propia inseguridad que vosotros y vosotras muchas veces sentís cuando estáis haciendo algo, que muchas veces decís, es que no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si lo estoy haciendo mal. Enrique, que te veo con el dedito levantado. Sí, es que viene a colación todo esto en que el entorno familiar, que es el que regula, enseña, educa, todo va bien, pero exige también una continuidad fuera del entorno seguro, como puede ser el colegio. Entonces, el colegio, sigo diciendo que es un entorno extensivo de la familia y viceversa. Y es un entorno muy importante también en el que, con conocimiento de este tema en el profesorado, que creo que formativamente carecen, pues te exige mucho tutorías, ser machacante y intentar que interactúen con él en el sentido de que cuando a él le sale mal, pues darle mensajes positivos para que lo vuelva a intentar, no se frustre, no odie el querer ir al colegio y luego todo eso vuelve a casa con la avalancha emocional que trae y otra vez nosotros tener que sufrirlo. Eso es. Hay que acogerlo otra vez, ¿no? Y otra vez reconstituir. Me parece esencial lo que estás diciendo, Enrique, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, hemos hablado al principio de qué consideramos que familia o qué familia, como esa parte de socialización, esa base de socialización inicial, donde pasamos muchísimo tiempo de nuestras vidas, pero luego también la vida está fuera, sobre todo cuando empezamos en la adolescencia, en la niñez más el cole, pero luego aparece el grupo de iguales, aparecen amistades y demás. Si ese trabajo... No me gusta hablar de trabajo aquí porque parece que es como hincar los codos, ¿no? Pero si todo lo que se está haciendo desde casa, todo lo bien que se está llevando a cabo, luego no tiene una continuidad en el otro sitio donde vuestros hijos están pasando tiempo, pues evidentemente se queda cojo y termina siendo contraproducente para eso. Claro que hace mucha falta formación e intentar trabajar con centros. Nosotros, pues a través de las tutorías, muchas veces dentro del servicio, cuando podemos hablar o con orientadores y demás, intentamos. Sí que nos gustaría poder hacer, se ha planteado alguna vez, unas jornadas formativas a nivel educativo para que pudieran acudir docentes, quien quisiera, ¿no? Y poder formarles un poquito en adopción y que entiendan las características que se presentan, que muchas veces lo que nos encontramos es que se les exige ciertas cosas como, no, pues tiene tantos años, tiene que hacer esto, ¿no? Que esto muchas veces a nivel curricular trabajan de esta manera y hay que intentar flexibilizar. Pero bueno, también nos encontramos con grandes docentes que también facilitan el trabajo, o sea que al final hay de todo. No te digo que no, pero la verdad es que se agradece mucho cuando con el tiempo el profesorado digamos que hace esta pequeña labor, porque a nosotros nos relaja bastante y nos evita momentos muy tensos. Así es. Y sobre todo lo que tú decías, esa descarga emocional cuando llegan a casa y tienes tú otra vez que ir ubicando, ¿no? todo ese proceso, ¿no? ¿Estáis el resto de acuerdo con Enrique en la importancia que tiene también esta educación dentro de adopción en el entorno escolar? Entiendo que sí. ¿Cómo veis esta realidad? Me encanta el símbolo, fenomenal. Vale,
vuelvo a lo que estaba diciendo. ¿Cómo tendríamos que realizar este aprendizaje? Con esa firmeza que requiere cuando hablamos de normas o de límites, pero con calidez al mismo tiempo. La frase sería un poco como que hay que estar firmes algunas veces contra viento y marea, ¿no? Al final, lo que los niños, las niñas necesitan es que se les siga aceptando y queriendo de forma incondicional, que es lo más importante. Aunque hoy tengas el día frustrado y que estés con el pie torcido, yo te voy a poner una norma, te voy a poner un límite, te voy a decir que por aquí no, pero eso no quiere decir que no te quiera, todo lo contrario, te estoy queriendo mucho haciendo esto y te acepto tal y como eres. Ahora viene una parte que yo la he llamado, os lo voy a enseñar, educando entre luces y sombras. Lo he llamado de esta manera. Y entonces aquí os pongo algunas frases que escuchamos también a veces. Cuando pierdo la paciencia, me siento muy culpable. Otra dice, a veces no me reconozco a mí misma. He llegado a hacer cosas de las que no me hubiera imaginado capaz. Hay veces en las que no sé qué le haría. Me siento un autoritario, pero si bajo la guardia, me la cuela y es peor. A veces siento que no tenía que haber adoptado e incluso siento rechazo hacia el niño. Me veo repitiendo todo aquello que he criticado a mis padres. Es terrible. ¿Os sentís identificados con estas frases? A lo mejor con la última, la de que repetimos ciertas cosas que a lo mejor a nuestros padres no nos gustaban y te ver diciendo la misma frase, pues a lo mejor ahí, esto pasa muchas veces, terminas diciendo lo mismo. Hay frases duras en las que os he ido leyendo, tremendamente duras, como la penúltima que he leído. Pero sí que es verdad que muchas veces lo que nos encontramos es esa parte de, es que Cristina me dice, es que lo he hecho mal otra vez y sé que no tiene que ser así. Y entonces esa parte como de fustigarse. Si nos quedamos con una vez que lo hemos hecho mal, pero a lo mejor con 9 que lo hemos estado haciendo bien, toda esa parte que hemos hecho bien se nos está yendo y no nos estamos centrando en eso, ¿no? Yo siempre digo que quien mejor lo hace es quien está ahí todos los días y quien tenéis ese peso, esa responsabilidad sobre vosotros y que vosotros la asumís y que lo vais llevando de la mejor manera posible. ¿Qué pasa al final? Que yo siempre intento normalizar y decir que sentir estas dudas o esta frustración son sentimientos totalmente normales cuando estamos en ese momento, que lo que tendríamos que intentar hacer siempre es primero reconocerlos, que estamos viviendo eso y luego aceptarlo para luego ya permitirnos sentirlo. Expresarlos de forma contenida. ¿Qué quiere decir esto? Intentar hacerlo cuando alguna vez hay momentos de frustración, de agobio, de que no puedo más. Intentar expresarlo en un momento, esto siempre lo decimos y somos muy machacones con eso, donde no estén los menores de delante, donde no estén vuestros hijos, vuestras hijas ahí delante para tener que escuchar eso, ¿no? Pero esto no quiere decir que haya que reprimirlos, todo lo contrario, hay que verbalizarlos, hay que contarlo. Muchas veces dentro del servicio, cuando hacemos sesiones de padres, las sesiones muchas veces son eso, son una descarga emocional de lo que estáis viviendo en el día a día. Y ese aporte que significa hablar de mis inseguridades, de mis miedos, de las dudas que tengo, pero poder sentirme escuchado y poderme sentir apoyado también en ese aspecto, ¿no? Y al final, ¿qué es lo más importante cuando os aparezcan estas dudas, estos desafíos y demás? Ya no solamente que os sintáis como que os tenéis que defender de ellos o que tenéis que hacer una batalla, sino si yo acepto que esto me está pasando y lo identifico y demás, esta dificultad que estoy teniendo en el aprendizaje o en la crianza de mi hijo o de mi hija, haré que no se convierta en un hecho, porque cada vez lo voy a ir manejando más, ¿no? Que no se vaya magnificando esa situación y que me vaya fustigando con ella. ¿Hasta aquí bien? Voy a leeros un texto, es un caso práctico y cuando terminemos el texto, vamos a ir luego finalizando con una frase y ya terminaríamos, pero sí que me gustaría que termináramos esta parte de aprendizaje que hemos estado viendo como con un poco de un ejercicio un poco más práctico para ponernos en situación. Os voy a leer el caso de Pedro, es un caso hipotético, totalmente inventado. Y me gustaría que a partir de ahí, varias preguntas que os voy a ir haciendo, que me fuerais contestando y que las fuéramos viendo juntos. Anda, se habéis escrito un montón por el chat y yo no me había dado cuenta, que estoy viendo aquí un montón ahora muy bien, de contestaciones. Ahora lo vamos viendo. Empiezo con la historia de Pedro. Mirad, Pedro es un niño de 5 años, ha vivido desde que tenía 2 en un centro de acogida. Hace unos meses ha sido adoptado por una familia. La hora de la comida es un tormento. Aunque la mayoría de las veces come solo, lo hace con tal lentitud que en ocasiones la madre opta por darle ella de comer. Pedro solo quiere comer purés, sopas o comidas pasadas por la batidora.
El niño suele vomitar cuando dirige comida sólida. Un día, mientras estaban sentados a la mesa, en un momento que la madre se levanta y el niño cree que nadie lo mira, la madre ve a Pedro meterse los dedos en la boca para vomitar y le pregunta: Pedro, ¿qué haces? El niño sorprendido contesta: es que me ha entrado fatiga. La madre continúa: Pedro, no me mientas, tienes que comerte la comida. El niño se va llorando hacia su padre diciendo que está enfermo, que su madre le está obligando a comer esa comida. El padre mira enfadado a la madre y le dice: qué pesada eres, sabes que al niño le hace daño esta comida. ¿Se ha escuchado bien? Y se ha entendido bien, ¿no? Vale. Quiero que me digáis ahora, dentro de lo que os he ido leyendo, qué conductas problemáticas hace Pedro, qué cosas problemáticas o qué cosas que están mal hace Pedro dentro de la historia que os he contado. Si os animáis a contarlo a través del altavoz, fenomenal, y si no, lo podéis ir poniendo por el chat, como más cómodos os sintáis. El contradecir, el padre contra la madre. Pero fíjate que digo, conductas, Enrique, problemáticas del niño. Ahora hablamos de los padres. ¿Qué conductas problemáticas, qué cosas está haciendo él que no están ajustadas o que no deberían de ser de esa manera? Paqui me dice, está poniendo en contra a los padres. Está probando a ir en contra de dos adultos. Los está separando. Los está separando. ¿Qué más? Cristina. Dime, Beatriz. A lo mejor el niño no es consciente, o sea, de esa conducta. Él simplemente lo hace por alguna motivación, ya no sé si puede ser real que tenga un problema o no. A lo mejor sí tiene un problema y ese problema no se ha detectado. Puede ser. Si nos vamos a lo que estaba explicando al principio, yo he sido un poco machacón al principio con lo de la base del aprendizaje. Lo que tendríamos que entender es por qué este niño, por qué Pedro ha aprendido que ciertos alimentos no los puede ingerir porque pueden ser malos para él o de dónde le viene ese aprendizaje a este niño, ¿no? Que era lo que decía antes. No se trata de quedarnos con lo que está pasando ahora. ¿De dónde viene esto? Y a partir de ahí puedo intentar repararlo. Si yo me quedo solo con el síntoma, que es que el niño no quiere tragar, me estoy perdiendo mucha información que tengo por debajo. Si yo voy mañana al médico y tengo tos y el médico me manda un jarabe para la tos, probablemente la tos desaparezca, pero a lo mejor de aquí a 2 semanas empiezo con dolor de cabeza y el dolor de cabeza cada vez es más punzante. Entonces me mandan una medicación un poco más intensa y se va reduciendo esa sintomatología. Y a lo mejor luego empiezo con otro problema de estómago, por ejemplo, y llega un momento en el que o me hacen un escáner o me hacen una resonancia para ver qué está pasando a nivel completo dentro de mi cuerpo o no saben y a lo mejor encuentran que tengo un tumor, por ejemplo, y que es la causa de todos esos síntomas que estoy teniendo. Pues de alguna manera tenemos que tener esa visión. Muchas veces los niños, las niñas, los chicos, las chicas, lo que hacen es algo que se ve como mucho, ¿no? O todo lo contrario, que no se ve y que dices, uy, por aquí algo pasa. Y nos quedamos en la superficie de eso. Tenemos que intentar llegar a la base, a la raíz. ¿Por qué está pasando esto? ¿De dónde viene este aprendizaje? Porque el niño, parece que me habéis puesto aquí varios y varias, yo creo que está probando separar a los padres. Fíjate que por la historia que yo os he leído, este niño lleva muy poquito tiempo con la familia, hace unos meses que ha sido adoptado por la familia. Ya con tan pocos meses él puede tenido 5 años, la motivación de separar a unos padres. ¿O realmente es por el aprendizaje que haya tenido dentro de ese centro de acogida en el que ha estado 2 años en torno a la alimentación? No sé si Cristina, dime. Cristina, a mí me ha llamado la atención el tema de que se provoca el vómito. Eso, un niño no se provoca un vómito. Tiene que haberlo visto también. Tiene que haberlo aprendido de alguna manera. Puede ser o bien aprendizaje diario, yo he visto a otro que lo hace, o bien en algún momento en el que de alguna manera he terminado haciendo eso, he visto la consecuencia que eso tenía. ¿Qué refuerzo puede tener para un niño que vomita desde fuera? Cuando yo veo a un niño que vomita siendo adulto, ¿qué es lo que voy a tender a hacer? Darle lo que le gusta o le va bien, lo que le gusta en este caso. ¿No? De alguna manera sería eso. ¿Qué es lo que pasa? Que con la historia que estamos viendo, y aquí es donde vamos con... Bueno, yo os iba a preguntar ahora por qué pensáis que este niño se comporta de esta manera, por qué este niño se comporta así. Paqui dice, ¿ha vivido algún caso de bulimia en el centro? Me ponía antes.
tan chiquitín, bueno, habría que valorarlo, no lo sé porque ya os digo que es un caso hipotético. Pero ¿por qué se puede comportar de esa manera? A ver si alguien se anima a contar. Puede ser que pueda tener problemas de masticar, por ejemplo. ¿Qué me ocurre? Que tenga algún problema de deglución, algún problema al masticar. Raquel me dice, puede que quiera llamar la atención. Y Ana dice, porque necesita más atención. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser por ello, o sea, no sé deciros la razón real por la que está haciendo eso, porque es un caso que o sea, no es un caso real sobre el que hayamos trabajado, pero pueden ser muchas cosas. Lo importante es centrarnos en el porqué. Y cuidado con el tema de las llamadas de atención, que muchas veces lo ponemos como excusa para muchas cosas. Sí. Muchas veces escucho decir, es que creo que está queriendo llamar la atención, es que creo que quiere llamar la atención. Pues sí, muchas veces sí, pero el problema no es que quiere llamar la atención, es ¿por qué? Y sobre todo, ¿para qué quiere llamar mi atención? ¿Qué quiere conseguir con mi atención? ¿Y por qué la está solicitando o por qué siente que no la tiene ahí? Esa sería la clave. Bueno, ¿qué podrían hacer estos padres de este niño para que la situación mejorara? ¿Qué cosas podrían hacer? Podrían hacer muchas cosas, desde luego. Lo primero, hablar entre ellos y ponerse de acuerdo. No sé si estáis en esa misma línea. Sería lo primero. Lo más importante en el aprendizaje dentro de este contexto familiar es, en el caso donde tenemos padre, madre dentro de la familia, ir a una y que los mensajes lleguen de la misma manera, que las opiniones sean igual y que si hay algún tipo de disputa, igual que antes os decía, que verbalizaciones negativas tenemos que intentar hacerlas de forma privada y que no llegan a menores, disputas entre ambos, entre padre o madre, ¿no? Intentar también que no les lleguen a ellos, porque este que dentro de poco aprenderá que si yo hago esto, obtengo un beneficio porque uno de los dos me dejan, ¿no? Entonces sería de ahí. ¡Uy, María Dolores, qué guapa! Esa, ¡oh, qué guapa, qué bien! Tenemos una carita de más joven, estupendo. ¿Qué cosas no tendrían que hacer estos padres en esta situación si quieren que estos problemas vayan desapareciendo? ¿Qué no tienen que hacer? Está más difícil. A ver si alguien se anima. Ana dice unirse, eso es fundamental. Raquel dice hablar con él y ver por qué actúa así para conocer el problema. Eso es lo más importante. Pero claro, fijaros que es un pequeño muy chiquitín, tiene 5 añitos, claro que tiene lenguaje que puede contar, pero ahí el tema de intentar hablar mucho con él, siempre hay que hablar mucho con ellos, pero se nos puede quedar un poco cojo. ¿Cómo lo ves? Cristina. Dime, Beatriz. De entrada yo creo que quizás no habría que tomarlo como algo negativo, o sea, intentar llegar a él, dices que lo de hablar quizás sea muy pequeño, pero no sé, de alguna manera acercarnos a él y preguntarle por qué cree que está pasando eso, o si nos puede ayudar. Yo a mis hijos les ayudo, les digo muchas veces que nos tienen que ayudar a ser mejores papis, o sea, somos, y lo planteamos como un equipo, todos aprendemos de todos y todos nos equivocamos. Entonces, de entrada, como llevan muy poquito tiempo, tampoco se conocen y a lo mejor sí que hay una causa médica que a los padres no les ha llegado, que no lo bueno, que igual no lo sabe nadie, quiero decir. Entonces, pues ver un poco qué es lo que te está pasando, si no te encuentras bien, quizá haya que ir al pediatra, no sé, algo así. Porque qué fácil. Mira, ahora se habla mucho, no sé si lo habéis escuchado, desde el punto de vista de la crianza terapéutica, se está utilizando mucho ese concepto. Hay una parte a mí de ese concepto que no me convence y es el punto en el que se ve que el padre y la madre tienen el punto de vista como del terapeuta o de reparar en el menor, ¿no? Cuando yo voy a consulta que me pasa algo, yo tengo un problema y alguien me tiene que ayudar. Entonces, desde mi punto de vista, establece como una jerarquía en el que, Beatriz, con lo que tú me estás diciendo es perfecto porque tú dices, yo también necesito que tú me ayudes, ¿no? Yo tampoco sé ser madre, tampoco sé ser padre y no sé ser tu madre o tu padre en este contexto. Cuando tenemos varios hijos tenemos que intentar personalizar y sería desde ese punto de vista de intentar personalizar y no patologizar, que muchas veces lo que nos encontramos, a colación de lo que decía también antes Enrique en el cole y demás, es que se patologizan cosas que son diferentes. Porque normalmente tiene que haber un comportamiento como unificado en todos los niños o niñas y hay niños o niñas que tienen otro tipo de comportamiento y ya es que le pasa algo malo. Y tú analizas y a lo mejor no hay una patología realmente, es que es otra forma de mostrarse, de externalizar o de comunicarse. Entonces también cuidado con eso y que no se nos vaya algunas veces el foco
de ciertas cosas, ¿no? Que algunas veces creo que retraumatizamos o que damos vueltas a cosas que si las habláramos y demás sería una forma mucho más sana o sencilla. No sé si se me ha entendido, ha sido un poco atropellado lo de la sesión con el lío que habéis tenido con lo de los correos, de verdad disculpadme, me encantaría poder estar muchísimo más tiempo con vosotros, yo he estado muy cómoda luego al final, es verdad que ha costado un poco arrancar, que era como, madre mía, a ver ahora esto, tal, pero luego me he ido sintiendo cómoda, sois expertos y expertas en vuestros hijos y en vuestras hijas, se nota mucho todo el bagaje que ya tenéis, en lo que vais comunicando, en lo que vais diciendo. Para mí es una experiencia muy grata, para mí la adopción es un aprendizaje también diario a nivel como profesional, del que cada día aprendo algo nuevo y que cada día me gusta más y que intento siempre seguir formándome y hablar mucho con las familias para cada vez no poder transmitir mejor. Quería terminar con una frase hablando de la famosa mochila. Cristina, sí. Cristina, perdona un segundo. Que está dando vueltas a un tema con esto de lo de la alimentación del niño, ¿sí? Que me parece importante. Cierto que podía ser un caso hipotético, que es un caso hipotético, que podía haber una causa física, podía haber una causa emocional, pero siempre me pasa a mí por la cabeza en esto del tema de alimentación, hora de comer, sobre todo, la manera de. Entonces pienso que es importantísimo para que un niño tenga también buen hábito comer con los padres, no comer solo. No el niño come antes y glu, y te doy la comida y tal, sino no plantear el momento como un momento de que te están viendo comer a ti, que estás preparando las cosas con él. Entonces pienso que ahí se evitan a veces estos hipotéticos casos. Puede ser que no, claro, a veces ocurren y ocurren. Pero pienso que el plantearlo de una manera familia, mesa, todos juntos, claro que sí. y siempre, no es el niño come antes, luego como yo, el niño come deprisa, vamos, date prisa, que tienes que ir al cole otra vez, vamos. La prisa, no. La prisa y el aprendizaje no son buenos compañeros. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Cuando queremos establecer un aprendizaje necesitamos tiempo para poder irlo estableciendo. Y luego, pues ese nivel, si el niño encima, en este supuesto caso, imagínate que encima está yendo a comedor. Comedor es prisa total y absoluta. Y comedor de colegio me refiero. Eso, carrera, más que prisa. Y no hay tiene que ser un momento distendido, tranquilo, que tarda más, o sea, plantearlo de una manera... Lúdica también a través del juego sería una buena opción, no sé si estaríais de acuerdo. Sí, una buena herramienta sería hacer de esa comida un juego, por ejemplo, que fuera divertido para él. Pues sí, estoy de acuerdo, Puri. Lo único que yo siempre meto la coletilla de que hay que analizar cada caso en concreto. Exactamente, por supuesto. ¿Qué traje en vida para cada uno de vuestros hijos y vuestras hijas y entender de dónde viene eso? O sea que sí, totalmente. Sí. Quería terminar con una frase que habla de la famosa mochila. Ahora cuando termine podemos abrir turno de preguntas y poder ir compartiendo lo que queráis. Pero quería terminar con una frase que dice: nuestro hijo no trae una pesada carga, la famosa mochila, sino la promesa hecha por nosotros como padres y madres de hacerle nuestro y darle una vida distinta a la que tenía. Que no condicione esa mochila, sino decir, vale, trae esto, pero a partir de aquí yo empiezo a construir una historia sana, una historia bonita en la cual él pueda desarrollarse lo mejor posible. No sé si estáis de acuerdo conmigo con esto o nos quedamos con el término mochila 100%, pero yo creo que esa mochila la tenemos que ir descargando de cosas y empezar a responsabilizarnos de ella, la vida así por abajo, ¿vale? María Dolores. Bueno, me alegro mucho de haberos conocido, de verdad, y de haber estado este ratito aquí con vosotros. Todavía, fíjate que llevamos meses con este formato, pero todavía es un poco raro enfrentarme a hablar así a una pantalla, por eso os pedía decirme algo, porque siento algunas veces, sobre todo cuando estoy viendo la diapositiva, que estoy yo aquí sola hablando al ordenador. Entonces necesitamos ese feedback, por eso la primera tarea del principio, donde hemos ido poniendo las palabras, y ahí también el chat, al cual vuelvo ahora. Dice Enrique, es difícil, no suelen decírtelo o no saben expresarlo, ¿no? Tiene mucho que ver con la expresión. Muy bien. Muy bien, María Dolores, los casos prácticos están muy bien. Si hubiéramos podido hacer el taller, si fueran presenciales, me encantaría haber trabajado todo el rato a través de casos prácticos y nos lo apuntamos para las siguientes. Ana dice, pero la mochila a veces es buena, trae información de su pasado y es importante. Estoy totalmente de acuerdo, no digo que esa mochila sea mala, sino que lo importante es como abrirla, intentar sacar lo que tiene y a partir de ahí vamos construyendo, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere aportar algo? Me parece genial eso de abrirla sin miedo. Abrirla sin miedo. Cuesta también. Juntos lo solucionan todo, abrirla sin miedo. Muy bien.
Algo más familiar. Hay algunos que habéis estado más calladitos, otros participan más. ¿Cómo os habéis sentido? Ana, yo volvería a adoptar 1000 veces más. Maravilloso. Yo Bueno, también. espero que os haya gustado la medida de lo posible. Vamos a revisar para la próxima los horarios. El horario es el que está puesto en la página web. Os voy a poner yo ahora la diapositiva donde aparecen los horarios. Pero por si acaso, de todas maneras, yo voy a hablar con el coordinador a ver lo que ha pasado porque ha sido un fallo garrafal. Mirad, estos son los siguientes talleres. El taller 2 va a ir sobre la historia preadoptiva, enlazando la continuidad. No los voy a dar yo, los van a ir dando compañeros y compañeras de otras provincias, que seguramente pues, claro, conozcáis porque serán con los que estéis trabajando. El de la historia preadoptiva se hará el 6 de abril a las 6:30. El de manejo de orígenes a las 5 de la tarde el 12 de mayo. Y el taller 4, que es la interacción positiva de padres e hijos, vamos a hablar ahí de empatía y de aceptación, se dará el 17 de junio a las 5 de la tarde. Esos son los horarios oficiales que tenemos. ¿Vale? Espero que, ya os digo, estos temas que vienen luego a continuación son temas como más densos de los que poder hablar más, pero sí que queríamos que este primero fuera como una base sobre la que poder ir construyendo luego el resto, ¿no? A partir de ahí poder hablar de la historia preadoptiva, de orígenes y de interacción positiva, ¿no? O educación positiva. ¿Quedan claros los siguientes? ¿Sí? Bueno, os agradezco enormemente la paciencia, el cariño con el que habéis estado aquí en la sesión. De verdad que ha sido, pues eso, muy caótico, pero bueno, cosas de esta situación que estamos viviendo. Bueno, pues intentemos, ojalá que pronto nos podamos ver en persona. Realmente yo veré a los que sois de aquí de Toledo, el resto de provincias ojalá que nos podamos ver algún día. Estaría bien poder hacer unas jornadas alguna vez regionales, ¿no? Así presenciales y poder conocernos todos y todas. Sería bonito también trabajar desde ahí. Y también pues tener este soporte que tenemos aquí del audiovisual que nos permite también hablar mucho y conectar desde aquí. ¿Qué más cosas ponéis? Dice Beatriz, nosotros integramos la mochila. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, de verdad. He intentado hacerlo lo mejor posible dentro de las condiciones que tenemos y poder ayudaros. Cualquier cosa, tenéis mi correo electrónico, dudas, sugerencias. Cristina, que no me llega la carta de no sé qué, que no tengo, lo que sea, escribir por ahí, que ahí estamos, para ayudaros y echaros una mano en todo lo que podamos. ¿Vale? Muy bien, pues un placer, de verdad. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Un beso. Adiós. Adiós, que vaya bien, cuidaros mucho. Adiós. Adiós a todos. Un beso a todos. Gracias, Cristina. Adiós. Y a los que no son ya tan peques, a los de las adolescencias. Adiós, buenas. Ya nos dirás. Adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias a todos. Mira. Bien, ya corto. Sí. Ahora a ver si yo sé colgar todo esto, madre mía. Y cerrar todo esto, yo no sé. A ver, ¿dónde le doy yo para cerrar?